Bienvenidos amantes de los juegos de mesa. Este es el lado oscuro de los Board Game Tours. Esta noche vamos a seguir con una de nuestras sagas. Vamos a continuar con los juegos de rol de Star Wars. Dani, preséntanos el juego de esta noche. Bueno, como tú lo dijiste, siguiendo los temas de rol, en este segundo episodio vamos a hablar del juego de Wizard of the Coast que salió en el año 2000 para manejar todo este tema del juego de rol de Star Wars. Y básicamente, a diferencia de nuestro capítulo anterior, que era basado en los dados de 6, el sistema universal, este es basado en el dado de 20, que era el que implementó o sacó a flote Wizard of the Coast, siguiendo pues toda la línea de Dungeons and Dragons. Pero Javi, cuéntanos un poquito cuál es la historia, cómo pasa del dado de 6 de Wets Games a este dado de 20 de Wizard of the Coast. Bueno, después de que Wesen Games pierde la licencia de los derechos de Star Wars y la compañía entra en quiebra, Wizard of the Coast, que era una compañía que estaba teniendo mucho éxito en esa época, había sacado una división digital, se había hecho con los derechos de uno de los juegos de rol más emblemáticos, que era Dungeons and Dragons, y había sacado un sistema que ellos querían implementar en varios juegos. Pues se hacen con la licencia de este juego, todavía bajo la tutela de LucasArts, y comienzan la publicación. Esta es una relación que dura un poquito menos que la que tuvo Descent Waynes, dura más o menos 7, 8 años, y va desde el año 2000 hasta el año 2008, 7, 8. Básicamente ellos manejaron la licencia y se acabó por razones de diferencias en cómo se manejaban los negocios en los diferentes, para las diferentes compañías, tanto como para Wizard como para Wesen Game, perdón, tanto para Wizard como para LucasArts, y pues ahí termina la relación comercial de una manera muy súbita. Pero de todas maneras, aunque la relación pudo haber durado mucho menos, la cantidad de material y de elementos que se publicaron fue mucho mayor. Y se le dio larga vida a un juego que se estuvo jugando constantemente durante casi una década. En eso te quería preguntar, porque el juego anterior, el de Wets Games, arrancó en el 87, terminó mal contado en el año 99. Y este arranca en el año 2000 y termina también mal contado en el 2008-2007, más o menos. Un periodo de tiempo un poquito menor, pero como tú lo dices, más pródigo en todo lo que resultó de los materiales y de lo que se jugó como tal. Es que a diferencia de Wesen Games, Wizard of the Coast sí incursionó en otras líneas de negocio. Ellos no solamente publicaban juegos de rol, sino que publicaban juegos de cartas, miniaturas, tenían una división tecnológica que era Blizzard, que después se convirtió en una empresa completamente aparte. Y esta capacidad de manejar muchos mercados, de ofrecer suplementos, de ofrecer mercancía basada, les valió el hecho de poder hacer de esto un negocio sustentable. La publicación de libros es muy buena, pero para ese tiempo ya estaba el Internet desarrollándose a gran escala, y pues la piratería y la reproducción no autorizada de libros era algo es algo muy sencillo, pero reproducir miniaturas, reproducir cartas o reproducir elementos ya no es tan fácil, y el tener la necesidad o el gusto de querer comprar esos complementos era lo que le daba una vida económica al juego y permitía no solamente que la compañía obtuviera ganancias, sino la republicación de nuevo material, que era algo que Wesen Game no hacía con tanta frecuencia, con todo y que Wesen Game también publicó mucho. Estas publicaciones que hacía Wizard of the Coast todas eran sustentadas por las ganancias que tenían. De acuerdo. Y es que acabas de tocar un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros como seguidores y fanáticos de todos estos temas, tanto de los juegos de mesa como de lo que es Star Wars como tal, un producto más allá del cine, pues queremos ver más cosas, pero a veces no nos damos cuenta lo importante que es que la empresa sea rentable y como tal pueda sostener y autofinanciarse para seguir sacando cosas. Si no es rentable, no va a haber forma de que saque nuevos productos. Y creo que Wizard lo supo hacer desde el punto de vista de negocio, pero también dando un producto de muy buena calidad en muchos aspectos, quizás con algunas falencias que quisiera que te centraras en este momento en contarnos cuáles son los inconvenientes de lo que sucedió, porque el sistema como tal mejora frente a los Wets Games, pero hay errores, hay equivocaciones. Cuéntanos un poquito sobre ese punto.
Bueno, como tal, ¿qué errores cometieron ellos a la implementación? Pues que se dieron mucha licencia en la implementación de nuevos productos y muchos de estos productos no funcionaron como ellos querían. Sacrificaron mucha de la calidad de estos productos en pos de sacarlos o rápido al mercado o en grandes cantidades, y no todos se adaptaron también al juego de rol como ellos esperaban. Sin embargo, pues estos son casos muy específicos, no es que ellos hayan, de hecho tenían un buen negocio y eso fue una de las razones de que se disolviera la sociedad. Todos querían tener la mejor parte de un buen negocio y eso llevó a que se disolviera la sociedad. O sea, si Wizard no tenía la mayor tajada o si Lucas no tenía la mayor tajada, fue lo que llevó en últimas a la disolución de la sociedad y a que el juego de rol pues terminara súbitamente como los otros productos que tenían en común las dos compañías. De acuerdo. Bueno, Javi, y nosotros ya hemos hablado en un episodio anterior de uno de los juegos que nacen de este, que es el de miniaturas, y también vamos a hacer en una próxima ocasión el de naves espaciales, que también se derivó de este. Pero simplemente para que la gente conozca que hubo un par de juegos muy interesantes que tenían inmerso un espacio importante en este juego. Me gustaría que nos contaras desde ese punto de vista, cómo se interactuaban el juego de miniaturas, el juego de naves, a el juego de rol. Bueno, a diferencia de otros juegos de rol, las miniaturas no eran solamente un complemento, eran juegos por aparte, tenían sus propias mecánicas y su propio mercado y su propio producto, pero funcionaban como complementos para el juego de rol. Eh, Eran dos juegos específicamente, el juego de miniaturas de naves espaciales y el juego de miniaturas de escaramuzas. El juego de escaramuzas, por su naturaleza y por el hecho de venir de Wizard of the Coast, adaptaba muy bien el sistema de ambiente a lo que era combate e interacciones. Y de verdad era una experiencia muy bacana y muy distinta jugarlo solamente con narración o jugarlo también con miniaturas, porque es que además las reglas incidían muchísimo en el combate de miniaturas, no eran simplemente miniaturas como puntos de referencia o como indicadores de movimiento, sino que las reglas afectaban el movimiento y el desempeño de las miniaturas y eso también se veía reflejado en la narración. No pasó lo mismo con el juego de naves. Uno de los problemas del sistema de 20 es que hacer una adaptación de un juego medieval no estaba pensado para adaptar vehículos o naves espaciales de gran tamaño. Entonces había muchas discrepancias y no se adaptaba bien, no se sentía la misma inversión y las reglas de las naves espaciales no afectaban a los personajes, sino que tenían sus reglas por aparte, que básicamente era jugar una partida de otro juego dentro del juego de rol y eso rompía completamente la dinámica. Entonces, aunque eran dos productos muy similares, los dos no se adaptaron de la misma manera al juego de rol, aunque la adaptación en términos de regla era muy parecida, el factor de inmersión que daban. Entonces, mientras jugarlo con miniaturas de escaramuzas, de personajes, era muy divertido, jugarlo con naves espaciales ya perdía cierta continuidad, perdía flexibilidad y era mejor jugarlo narrándolo sin embargo los complementos estaban ahí y no se reducían solo a las miniaturas, habían ediciones especiales de dados, pantallas de máster, todos estos elementos que hacían rentable seguir vendiendo un juego de rol. De acuerdo. Y ahí acabas de tocar otro tema que me gustaría que empezaras a hablar, es con respecto a la calidad de lo que son los libros como tal, las ilustraciones que tenía y las referencias, ya no solamente a las películas originales de los 70s, 80s, sino que este ya tenía parte de lo que fue la segunda trilogía o la precuela de esas tres primeras películas. ¿Cómo tenía todo ese proceso? Bueno, en cuanto al arte y a la implementación, Wizard se ha garantizado por tener buena calidad, páginas laminadas, prelaminadas y además pastas duras. Aunque algunas ediciones eran de pasta blanda para agrandar, los juegos tenían su edición de pasta dura. Te daba variedad, algo que Western Games no te daba. Western Games te daba una sola calidad. Eh, y en cuanto al arte, digamos que ese es uno de los grandes peros de Blizzard. Blizzard adaptó mucho del arte de las películas, del arte no conceptual, sino del arte cinematográfico, el que se usaba para los carteles y demás. Tenía sus propios artistas, siempre los ha tenido, pero echó manos de ilustraciones de unos, de otros, a diferencia de lo que hacía con otros productos que unificaba con personajes o con pequeñas historias lo que ocurría, no, te saltaba cosas sueltas
Y no era malo, pero no se sentía tan bueno como, por ejemplo, en un manual de Dungeons o en un manual de Western Games, que tú pues, sentías que había como una unidad. En este caso no la había. No era malo en términos estéticos, pero es un perito ahí. En cuanto el gran logro de Blizzard es el lore. Y en esto los juegos de Star Wars han tenido muchísima fuerza, los 3 que han salido editados. Y es que este juego se alimentó no solamente del nuevo material oficial de las películas, sino que se alimentó de otros elementos como por ejemplo series de televisión como Droids, se alimentó de los cómics que estaba publicando ya para esa época Dark Horse y otras compañías que tenían la licencia, de las novelas. Y pues si Wensen Games se convirtió en un referente para que los escritores crearan universos a partir de referencias claras, Wizard lo que hizo fue agarrar esas referencias que ya estaban en la literatura, en la televisión, en los productos que habían en ese tiempo, que eran muchos de este universo expandido, y los adaptó y los volvió plausibles nuevamente. De hecho, muchas de las cosas creadas por el juego de rol de Wizard se utilizaron posteriormente en juegos de video, que no eran desarrollados por Blizzard, sino que eran desarrollados por otras compañías como LucasArts o Activision, y muchos de los términos que se utilizaron como referencia de juego fueron utilizados en novelas e incluso en las series de televisión posteriores que no llegaron a ver el juego. Títulos como el Consular Jedi o el Jedi Guardian son propios de este juego de rol. Interesante. Y Bueno, algo muy bacano es que, por ejemplo, la flexibilidad que tiene el sistema de 20 fue lo que permitió por fin meter habilidades de la fuerza al juego y es y que, darle nombre a muchos de los poderes. sí, y esa es la pregunta que te tenía con respecto a este tema tan puntual y tan particular de todo el universo de Star Wars. ¿Cómo era la mezcla de la fuerza con respecto al juego como tal? Lo que tú nos contaste. Bueno, para eso en- tenemos que hablar del sistema completo, ¿no? El sistema de 20 en su estructura es muy parecido al sistema de 6. Tú tienes una dificultad y tirando un solo dado de 20 tienes que alcanzar esa dificultad. Tus personajes tienen bonificadores y penalizadores que aumentan o disminuyen la dificultad. Pero además, el sistema de 20 como tal en su base cuenta con una situación de dotes y habilidades especiales que hacen que tu personaje pueda modificar la forma en la que se tira el dado, en qué momento lo tiras, cuántas veces lo tiras, eh, que te da oportunidad de flexibilizar no solamente los números, sino la forma en que juegas. Y eso es muy acorde a lo que hay a la fuerza. Hubo que hacer una adaptación de los poderes de la fuerza en forma de habilidades y otros poderes de la fuerza como forma de dotes, de habilidades especiales, no de habilidades regulares. Y eso le dio la posibilidad a que por fin se unificara en una mecánica de juego un elemento que antes era más narrativo, más dramático, era desconocido, porque para Western Games, que se centra en la trilogía original, la fuerza era algo que ocurría, que era parte de la narración y que se podía en algunas formas volver parte del ambiente de juego, pero no era esencial. Acá la fuerza en algunos de las tramas es esencial para el desarrollo del juego y muchos de los personajes están diseñados específicamente para jugar con la fuerza. Claro que sí. Y Javier, desde el punto de vista, como lo hicimos la vez pasada, cuando tú hablabas del juego, desde el punto de vista de jugador y de maestro, aquí me gustaría que nos dieras como tu apreciación de qué tan fácil, difícil era el juego con respecto a ser jugador o a ser maestro. Bueno, este juego es mucho más equilibrado. ¿Sí? No es un juego que decante ni para el jugador ni para el director de juego. El director de juego tiene muy bien organizado la forma, no solamente existen personajes predefinidos para ser rivales y enemigos, sino que hay una progresión para estos rivales. Tú puedes agarrar un Darth Vader o un personaje que tú te inventes, un adversario, y ponerlo en un nivel bajito o ponerlo en un nivel alto para que tus personajes, para que tus jugadores puedan enfrentarlo en diferentes momentos o enfrentarlo con el nivel que tú lo necesites para que no lo destruyan ni tampoco para que para ellos sea un chiste enfrentarse a él. Les puedes hacer sentir retos en diferentes momentos del juego. Hacerles sentir que, pues muchos dicen que la experiencia es que lo que pasa es que si nosotros subimos de nivel, él sube de nivel, y sí, pero se puede asumir que el personaje siempre tiene el mismo nivel de poder, solamente que los jugadores tienen nuevas maneras de enfrentarlo y no se siente artificial. El jugador y el máster, aunque el máster siempre va a tirar más dados que el jugador, tienen más o menos las mismas posibilidades de sacar éxitos y sacar fracasos. Y aunque el juego apoya al jugador en sus habilidades, el máster también tiene acceso a sus habilidades
esas habilidades y habilidades exclusivas para el narrador que equilibran muy bien esa dinámica tan flexible. Así como hay habilidades muy buenas que puedan parecer disparatadas, como por ejemplo las habilidades de la fuerza, el máster tiene contra para todo eso, tiene una forma de anularlo todo y no ser simplemente objeto del gran poder de los jugadores. Y de la misma manera los jugadores pueden flexibilizar su forma de juego para que no haya una sola manera de derrotar al enemigo que te pone o derrotar la situación, sino que tienes muchas opciones para resolver un mismo problema. Algo que en el juego de Western Game realmente no pasaba tanto. Era más algo que sacabas desde la narración, de qué tan ingenioso eras, pero que no podías apoyar en el sistema de juego. Acá sí lo puedes hacer. No solamente es tirar el dado, es saber para qué tiras el dado. ¿Sí? Y el sistema de dotes y habilidades especiales equilibraba mucho. Por supuesto, en este juego el Master tiene la ventaja simplemente por estadística. Siempre va a tirar más veces el dado. ¿Sí? Pero al ser un solo dado, el que determina todas las acciones importantes, también es mucho más sencillo. Es más rápido dominar, aunque no lo parezca, y tú puedes centrarte en dominar solo tu personaje, no tienes que conocer todo el resto del aspecto del juego. Y el director tiene mucho material de donde tomar, muchas ideas que tomar, y no tiene que centrarse solo en una, ni seguir una sola línea, como si ocurría con el juego anterior, sino que puede alimentar su partida y su metatrama de muchas fuentes y eso le da una gran flexibilidad porque para todo hay reglas. De acuerdo. Bueno, Y las reglas remiten al sistema base, entonces no es que tengas que invertirte una nueva regla para jugar otro. Como dije al comienzo, la excepción aquí son los vehículos. Y las reglas existían, lo que pasa es que pues no cuadraban, era lo único. de acuerdo. Para concluir el tema y para hacerlo muy resumido, el asunto es, esta es una buena evolución de lo que fue ese primer intento de Watson Games de arrancar un juego de rol enfocado en Star Wars y esto conlleva un paso hacia adelante de lo que se desarrolló en todos los sentidos, incluyendo el tema importante de que fuera negocio como tal para la empresa que lo generó y que lo mantuvo. Y quisiera que nos contaras al final, aunque ya nos diste buenas pautas, por qué el juego termina ese ciclo de manera tan rápida. No simplemente por la falta de relación entre Wizard y Lucas, no hay otra forma de explicarlo. El juego podía haber seguido evolucionando, hubieran podido hacer una reedición del juego perfectamente. Incluso hubieran podido aplicar nuevas reglas, hacer no solamente cambiarle la edición como hicieron con Dungeons and Dragons, sino aplicarle nuevas reglas y revisarlo para hacerlo o más flexible o más asequible. El juego todavía está muy vigente, todavía se puede jugar, hay mucha gente que todavía lo juega por su facilidad, por su acceso y por el hecho de que tiene mucho material y que está pues ya ahorita más al alcance de todos porque de todas formas no es material difícil de conseguir. De acuerdo. Eh, es una lástima que haya terminado la relación, pero pues supongo que era algo necesario. De todas maneras, el juego sí tuvo una evolución. El juego tiene un sucesor espiritual. Se llama Starfinder y también es de Wizard. No es de Wizard, es de un escritor de Wizard que se separó de la compañía y quiso hacer su propia aventura espacial. No la hizo con personajes de Star Wars, por obvias razones, pero retomó mucho de lo que Star Wars como juego de rol de ópera espacial tenía y varió muchas cosas. Ya no existe el concepto de la fuerza en este juego, pero muchos de los dotes, muchas de las clases y muchas de las mecánicas de juego fueron corregidas para este sucesor espiritual, Starfinder. No es un juego tan divertido, pero tiene un lore muy bonito y se nota que bebe mucho, no solo de Star Wars como lore, sino del juego de rol también. Eh, es una lástima, de verdad, que se haya acabado la relación, porque también hubieran podido evolucionar no solamente el juego de rol, sino los productos asociados a él. Y tendríamos muchas más cosas para coleccionar de una muy buena compañía. De acuerdo. Eh, y el juego de rol estuvo pausado mucho tiempo por esta ruptura. No hubo productos durante mucho tiempo y pues eso hace que la gente deje de jugar por otros productos que tengan más boga. Afortunadamente, después vino una recuperación de esta licencia años después. Excelente. Y bueno, yo creo que podemos concluir por hoy con respecto a este tema, o no sé si quieres añadir algo más, Javier, con respecto a este juego de Wizards. Creo que hemos tocado los aspectos principales. Yo puedo decir que es uno de mis juegos de rol favoritos. No es mi juego de rol favorito con todo y que es un juego de Star Wars.
pero es uno de los que más me gustan, de los que más jugué en su tiempo, de los que más recursos te dan. Es imposible leérselo todo. Se puede hacer el intento, pero es muy chévere. Si tú tienes un amplio conocimiento del universo expandido, si te gustan los productos que salieron por la época, te sentías realmente dentro del universo de Star Wars. Era muy satisfactorio jugarlo y todavía lo es. Te permite campañas largas, campañas cortas, te permite gran cantidad de personajes, clases, razas, que era algo que Western Game no tenía, y todo eso es muy satisfactorio. Es una gran evolución de una generación a otra, una evolución necesaria, y es un juego que califico y estimo muchísimo. De acuerdo. Es uno de esos juegos que uno lleva en el corazón, aunque te quiero decir que yo insisto, el de Wets and Games también lo llevo muy metido, pero sí era el niño bobo, en el que uno sabe que le faltaban cositas, pero uno así lo quería por ser el primero. Eso no hay nada. Ese fue el primero y fue un gran juego. Pero en términos de jugabilidad, la evolución que este juego proponía era mucho mayor. Claro, eran otras épocas, tenía mucho más material y además se había avanzado mucho en el juego de rol en la década pasada, en mecánicas, en diseño, en estructura. Pues, obviamente el de Wednesday Games por temporalidad está en desventaja. Pero sí, este juego en cuestiones de jugabilidad no se puede negar, es superior. En cuestiones de trasfondo e historia también es superior al de Wilson Games. Y en cuestión de diseño y calidad también. Entonces es una evolución lógica, es una evolución bienvenida y fue algo muy bonito en su época. Totalmente de acuerdo. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerden, no conocen el poder del lado oscuro.